Los hermanos, el mensaje de la palabra de Dios hoy en este día es muy hermoso. Hoy el Señor nos invita a que de veras vivamos conforme a su palabra. Que no solo conozcamos esa palabra, que no solo tengamos muchos conocimientos acerca de nuestra fe, que no solamente nos sepamos la historia de la salvación, sino que las palabras con toda esa enseñanza que nos van dando de la Sagrada Escritura, pues la acojamos desde el corazón, con mucha humildad, con mucha sencillez, pero eso que nosotros entendemos, eso que nosotros aprendemos y conocemos, lo pongamos en práctica. Allí va a radicar la fuerza de esa palabra. Allí va a radicar la vida de esa palabra. Siempre la palabra de Dios es una palabra viva, es una palabra que nos da vida, es una palabra capaz de transformarnos, capaz de hacernos verdaderos cristianos, pero será entonces una palabra puesta en práctica, una palabra que la vivamos, una palabra que la apliquemos en nuestra vida y la demostremos en nuestras acciones, por muy sencillas que sean. Si son acciones que van aplicando esa palabra en nuestra vida, eso es lo que nos va a llevar a participar del reino de los cielos. Por eso dice el Señor: no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que escuche y cumpla la palabra de Dios. Ciertamente no es fácil cumplir la palabra de Dios. Es muy hermoso leerla, conocerla. Hay muchos que les gusta leer la palabra de Dios. La leen 1, 2, 3 veces y dicen: qué bonita es la palabra de Dios. Pero qué difícil es ponerla en práctica. Y eso es lo más importante: poner en práctica esa palabra, hacer vida en nosotros esa palabra de Dios. No basta entonces tener buenos sentimientos, buenas razones, sino es importante poner en práctica, es decir, mostrar en nuestras obras esas enseñanzas de la palabra de Dios. Y eso es sumamente difícil. Por eso también dice Jesús: el que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a ese hombre prudente que edificó su casa sobre roca. ¡Qué difícil! ¿Cuánto le costó? ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar? ¿Cuánto sufrió? ¿Cuánto invirtió? ¿Cuánto esperó? Pero cuando terminó, esa casa quedó sólidamente construida, con una firmeza tal que vinieron las lluvias, se desataron los vientos, los terremotos, y esa casa quedó ilesa. ¿Por qué? Porque tenía buenos cimientos, tenía solidez. Así también es la vida del cristiano, que edifica sobre roca. Ese cristiano que, aunque es difícil, pero con qué paciencia, con qué perseverancia va viviendo la palabra de Dios, con dificultades, con trabajos, con sacrificios, pero permanece firme en su fe y va viviendo conforme a esa fe, cumpliendo la palabra de Dios. Ese es el hombre prudente que edifica su vida cristiana sobre roca. Y a eso nos invita la palabra de Dios hoy, porque muchos de nosotros, como ya decíamos también en estos días, así como nos gusta entrar por la puerta ancha que nos lleva a lo fácil, a lo cómodo,
a lo que nos pierde, a lo que nos destruye. Así como nos gusta ese camino ancho, sin dificultades, sin obstáculos, así también hoy podemos decir, somos imprudentes porque queremos las cosas fáciles, queremos las cosas rápidas, queremos que no nos cuesten. Hay un dicho por ahí que dice, lo barato sale más caro. A veces queremos bueno, bonito y barato. Pues no siempre, solamente cuando estamos de suerte. Pero por lo regular siempre lo bueno, lo bonito, siempre tiene su valor, tiene su precio. Y cuando se esfuerza uno por adquirirlo, pues eso a fin de cuentas nos sirve. ¿Por qué? Porque es duradero.